y vamos a empezar a hablar un poquito de la flotabilidad. Pero primero quería deciros una cosita. Marimar os mandó una encuesta y cuando respondisteis que queríais hablar sobre o que queríais que habláramos sobre la flotabilidad, me pareció muy bien, porque primero es un tema que me gusta mucho. Y segundo, la gente que está interesada en la flotabilidad suelen ser buenos buceadores, es decir, gente que está interesada en mejorar su buceo, en mejorar sus condiciones debajo del agua, la comodidad, etcétera. Por lo cual, estoy muy contento en que hayáis escogido este tema. Muy bien. Yo os voy a dar una serie de nociones teóricas de lo que yo pienso que es, o que lo que hay que saber un poquito teórica sobre la flotabilidad. Pero lo importante, sobre todo, es que luego, cuando nos dejen, podamos ir al agua y podamos practicar todo lo que yo aquí os voy a contar. ¿De acuerdo? Y tomarlo esto como unas nociones. Vosotros luego lo pensáis, lo analizáis y si os gusta, pues lo ponéis en práctica en el agua. Si en el agua encima os ayuda en algo, pues bienvenido sea. Y si no, pues quedaros en que no tengo ni idea y hacéis lo que seguís haciendo hasta ahora, porque por lo que veo, la gente que está escuchándonos, pues hay mucho nivel. O sea que en ese sentido, yo espero ayudaros solamente un poquito. A ver, ¿cómo hago? Compartir pantalla. Aquí está. Compartir. Y empezamos con el PowerPoint. Bueno. Empezamos. ¿Para qué sirve la flotabilidad? ¿Merece la pena realmente tener buena flotabilidad? Pues sí, en principio, como pongo ahí, para bucear de una manera más descansada y divertida. Bueno, sobre todo descansada, porque si tienes una buena flotabilidad, os puedo asegurar que os vais a mover muchísimo menos en el agua. Vais a aletear mucho menos, vais a cansaros mucho menos. Con lo cual vais a conseguir reducir el consumo de aire, lo cual significa un mayor tiempo de fondo, mayor tiempo de inmersión. También vais a cuidar más el fondo, los pobres bichos de los animalitos del fondo van a estar más seguros, no van a recibir golpes de vuestras aletas ni ninguna cosa semejante. También os va a ayudar a prolongar la vida del equipo de buceo, es decir, no lo vais a rozar, las aletas, el chaleco, cualquier cosa. Y también es más cool, es bonito, es como realmente hay que bucear. Si ves a un buceador con buena flotabilidad a gusto, porque es más agradable. Bien, estas son las cosas que pone en PADI, en el manual de PADI. Lo que no pone es disminuir las compensaciones de los oídos. Como sabéis que yo soy otorrino y me encargo de tratar las pupas de los buceadores, pues yo añado disminuir las compensaciones de los oídos, porque si tienes una buena flotabilidad vas a permanecer en la misma cota. No vas a subir, bajar, bajar, subir, que es lo que les pasa a muchos alumnos o muchos buceadores noveles que lo pasan francamente mal. ¿Y de qué vamos a hablar? Bien, vamos a hablar primeramente de física, pero muy poquito. Os prometo que van a ser solamente 2 cosas. Después vamos a hablar del equipo de buceo y cómo influye este equipo en nuestra flotabilidad. ¿Cómo vamos a conseguir una flotabilidad neutra durante toda la inmersión? Desde el principio que estamos en la superficie hasta que volvemos arriba otra vez a la superficie. Vamos a saber un poquito, o lo que yo creo que es, cómo se tiene que distribuir el lastre y en qué cantidades aproximadamente. Después, un par de nociones cómo afinar esta flotabilidad y ya a estas alturas, como seremos prácticamente peces, vamos a aprender cómo tenemos que movernos para ser auténticamente peces. De física yo os he dicho que solamente 2 cosas. Muy posiblemente os acordéis de ellos. El de arriba es un señor griego que falleció en el asedio de Siracusa y los 2 de abajo son un irlandés y un francés que enunciaron prácticamente la misma ley física. Bien,
La primera, lógicamente, es el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente similar, o sea, igual al peso del fluido desalojado. Nosotros en este momento estamos dentro de un fluido, que es el aire. Lo que pasa es que el aire pesa poco, por lo tanto, la fuerza que ejerce sobre nosotros el aire es muy poquita. Ya sabéis que estamos bajo la presión atmosférica, que es una atmósfera, que es toda la longitud que tiene la atmósfera. Para que os acordéis de las cifras, aproximadamente para reducir a la mitad la presión atmosférica, habría que subir aproximadamente a la altura que tiene este monte, que es el monte Kilimanjaro en Kenia, unos 5.800 metros. Luego, a partir de ahí, ya sabéis que el aire se va haciendo cada vez más tenue y llega un momento en que ya, desafortunadamente, no hay aire y ya estamos fuera de la atmósfera. Pero, sin embargo, el agua, al revés del aire, pesa mucho. Pesa mucho tanto el agua dulce y un poquito más el agua salada, porque tiene todas estas... ¿Veis el ratón, verdad? Todas estas sales en disolución. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, todo lo que tenga mayor densidad que el agua se hunde. Por ejemplo, el plomo, nuestros queridos lastres. Todo lo que tiene menor densidad del agua flota, como por ejemplo nosotros o la madera. ¿Vale? Muy bien. Estos son nociones básicas. Y la segunda ley es la de Boyle y Mariotte, los dos señores que estaban abajo en la otra diapositiva. ¿Qué dice la ley de Boyle y Mariotte? Dice que a presión por volumen es igual a constante. Por lo tanto, nosotros, a medida que nos metemos debajo del agua, aumenta la presión y cualquier volumen de gas que tengamos en el organismo o en nuestro equipo va a disminuir el volumen. ¿De acuerdo? Vamos a poner unos ejemplos. Aquí los tenemos. En superficie a una atmósfera de presión, que es la atmósfera del aire, si tenemos 1 litro de aire, medirá 1 litro de aire. No hay problema. Si lo empezamos a sumergir, cuando lleguemos a 10 metros, habremos doblado la presión, porque por cada 10 metros de agua aumenta 1 atmósfera la presión, disminuye a la mitad. Para que esto se mantenga 1, esto tiene que disminuir a la mitad, porque esto ha aumentado el doble. Entonces, esto es lo primero y una de las cosas muy importantes a la hora de la flotabilidad, que es en los 10 primeros metros de agua es donde proporcionalmente se producen mayores cambios de presión. Y me explico. Nosotros aquí, con 10 metros de agua, hemos doblado la presión. Para volverla a doblar, es decir, para que sea 4 atmósferas, no tenemos que bajar, no necesitamos otros 10 metros más, necesitamos otros 20 metros, necesitamos 20 metros. Por lo tanto, todo lo que sea cambios de volumen y cambios de presión son mucho más importantes en esos 10 metros primeros que en los metros restantes. Por eso nos cuesta mucho más controlar la flotabilidad en los 10 primeros metros, nos cuesta mucho más compensar los oídos y tenemos más problemas. Por ejemplo, ¿dónde? En la parada de seguridad. En la parada de seguridad tenemos que ser muy finos con la flotabilidad porque a poco que subamos o bajamos hay una variación importante de la presión, por lo tanto hay una variación importante del volumen y como hemos visto con con el principio de Arquímedes, si disminuye el volumen, la fuerza que nos hace el agua es menor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo responde nuestro equipo a estas dos leyes físicas que acabamos de ver. Y no responde de la misma manera cada uno de los componentes del equipo. ¿De acuerdo? Nos vamos a olvidar de las gafas, las aletas y el tubo, porque eso es el chocolate del loro. Vamos a ir a centrarnos a lo gordo. Y empezamos
por nuestros amigos los plomos, con los cuales, aquí ha salido no sé qué. Ok, vale. Bueno, los plomos. Los plomos durante toda la inmersión no varían ni de peso ni la presión del agua les afecta. Es decir, si nosotros nos sumergimos con 6 kilos de plomo, salvo que perdamos alguno por el camino, volveremos a la superficie con 6 kilos de plomo. Eso no varía en absoluto. No nos hacen cambiar la flotabilidad durante la inmersión, estemos a la profundidad que estemos. La segunda cosa gorda que tenemos es la botella. La botella no varía el volumen, pero sí varía el peso. Muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la botella hay aire que lo vamos consumiendo a medida que vayamos buceando. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante también de las botellas es que el material en el que están construidas o fabricadas varía mucho. Aquí os pongo las flotabilidades de una botella de acero de 12 litros, el clásico garrafón que se utiliza prácticamente en todas partes, y luego os pongo también la flotabilidad de una botella de aluminio, la clásica botella que se utiliza en los mares tropicales. ¿De acuerdo? Si os fijáis, la botella de acero, y esté llena o vacía, tiene una flotabilidad negativa, es decir, se hunde. Mientras que las botellas de aluminio, cuando están llenas, se hunden, pero sin embargo, cuando están vacías, flotan. Con lo cual, cuando se nos acaba el aire de la botella de aluminio, nos empieza a dar esa sensación de que nos empujan, nos tiran de la botella hacia arriba, porque realmente se convierte en un flotador. Bien, ¿cuánto peso de aire perdemos a lo largo de la inmersión? Pues entonces tenemos que coger la calculadora y medir. Es decir, vamos a ver, tenemos una botella de 12 litros a 200 atmósferas, dentro de la botella tenemos 2.400 litros. Un litro de aire aproximadamente pesa 1 gramo 300, 1 gramo 300, ya veis, 1 gramo 298. Por lo tanto, multiplicamos 2.400 litros por 1,3 gramos y nos da más de 3 kilos de diferencia entre una botella llena y una botella vacía. Y esto de cara a la flotabilidad es importante, porque al final de la inmersión tendremos mucha más flotabilidad. Bien, ¿cuánto exactamente? Si hacemos bien las cosas, tendremos que llegar a la parada de seguridad aproximadamente con la reserva, unas 50 atmósferas. Entonces, 12 litros de aire por 150 atmósferas por 1,3 gramos que pesa cada litro de aire, nos da más de 2 kilos de diferencia entre la botella llena y la botella que tenemos a la hora de hacer la parada de seguridad. Por lo tanto, este peso, este lastre, lo tenemos que tener en cuenta para ponérnoslo al principio de la inmersión, porque si no, luego en la parada de seguridad estaremos incómodos. La parada de seguridad, ¿para qué la hacemos? Para eliminar nitrógeno. Es un punto más de seguridad y es de las cosas que más ha contribuido a disminuir los accidentes por enfermedades compresivas. Es una cosa fundamental realizarla y realizarla en todas las inmersiones. Y sobre todo, si tenemos aquí que tire la primera piedra el que no ha hecho esto en alguna ocasión. Andar ahí rozando el límite de deco o no deco. Ya sabéis, en esta curva por encima no hay deco, en teoría podría subir a la superficie directamente y a partir de esta curva para abajo, ¿dónde está el puntero aquí? A partir de esta línea para abajo sí tendrías que hacer una deco obligatoria. Lo digo, todos lo hemos hecho. Estamos a una cierta profundidad, vemos que el ordenador nos está marcando que queda 1 minuto para deco y decimos, ahí voy a subir un poquito que yo sé que el ordenador me va a dar 1 minutito o 2 más. Y andas ahí justo en el límite.
Y justo en el límite es donde empezamos ya a tener problemas. Por lo tanto, tenemos que hacer una parada de seguridad y tenemos que hacerla bien para eliminar bien de nitrógeno. Como veo que no me habéis tirado ninguna piedra, se supone que todos habéis hecho lo mismo. O a lo mejor no tenéis piedras a mano. Bueno, el traje. Nuestro querido traje de neopreno. Ya sabéis que nos podemos vestir dependiendo de la temperatura del agua con más o menos neopreno. Hay gente más friolera y hay gente menos friolera. Conozco una que va hasta con traje seco en el Mar Rojo, pero vamos, eso es aparte. Y la cantidad de neopreno nos influirá más o menos en la flotabilidad. ¿Por qué? Porque el neopreno, o los trajes de neopreno, como sabéis, está compuesto por una espuma que en su interior tiene unas bolitas, o digo, unas burbujitas de aire. El aire es de los mejores aislantes que podemos encontrar. Y desde luego, en relación calidad-precio, no tiene rival. Es estupendo. Pero, ¿qué le pasa al aire y a estas burbujitas con la presión? Que si nuestro flamante traje de 7 milímetros es así en la superficie, cuando le afecta la presión, esas burbujas hacen que se compriman. Y a 30 metros, que es donde más frío hace, nuestro traje es un papel de fumar y no me extraña que pasemos frío a esa profundidad. ¿De acuerdo? Cuando hacemos la aventura de profunda o el curso de profundo, siempre bajamos un pequeño cuadradito de neopreno para que la gente vea cómo se ha comprimido y cómo se queda auténticamente en el grosor del neopreno en nada. Por lo tanto, cuanto más neopreno, es decir, cuanto más grande sea la superficie de neopreno que tendremos, la flotabilidad al ir descendiendo variará más. Es decir, si vamos con un traje corto, el neopreno es poco y encima suele ser un 3 milímetros, una cosa delgadita. En cambio, cuando buceamos en aguas frías, pues nos ponemos 7 milímetros, nos ponemos guantes, nos ponemos capucha, nos ponemos escarpines, es decir, hay mucho neopreno sobre el que afecta la presión y esto modifica mucho la flotabilidad. El traje seco. El traje seco, sabéis que dentro del traje seco no tendría que entrar nada de agua y solamente metemos aire, que como os he dicho es muy buen aislante. Pero en traje seco tampoco quiero hablar porque esto sí quedaría, si alguno tiene interés en que se haga, para hacer otra charla y hablaríamos largo y tendido sobre el traje seco. ¿De acuerdo? Pero en principio solo deciros que dentro del traje seco hay aire y el aire también se ve influido obviamente por la presión. Por eso tiene una válvula de entrada y todos los trajes tienen una válvula de entrada y una válvula de salida. Y llegamos por fin al chaleco. El chaleco es un inventazo. Yo cuando empecé a bucear hace un montón de años no había chalecos, buceábamos sin chalecos. Y la primera vez que probé un chaleco fue en mi primer viaje a Cuba, me lo prestó uno de los guías de allí, del centro de buceo, y me quedé impresionado. Lo que pasa es que luego estuve 9 años sin bucear y cuando retomé el buceo, pues sí que me encontré que ya los chalecos estaban extendidos por todas partes y tuve que aprender a utilizarlo. Yo me enteré que hinchando el chaleco ganabas flotabilidad y te ibas para arriba y cuando lo deshinchabas conseguías menos flotabilidad y te ibas para abajo. Cosa que antes era imposible porque, como digo, buceábamos sin chaleco y yo ni siquiera llegué a utilizar aquellos famosos collarines. Pero bueno, eso es prehistoria del buceo. Bien, ¿el chaleco para qué está? Para compensar los cambios de flotabilidad que nos produce la botella que se vacía, el neopreno que se comprime, etcétera, etcétera. Todos los cambios que sufre nuestro equipo a lo largo de la inmersión. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo tenemos que jugar con el chaleco? En superficie antes de la inmersión, siempre el chaleco muy hinchado, para darnos buena flotabilidad.
Cuando estoy en la cala de los frailes y veo a alguien con el agua hasta aquí y luchando por esto y con el chaleco medio hinchado, me da un coraje tremendo. Digo, por favor, hincha el chaleco, date flotabilidad, estate cómodo, respira. De acuerdo, tenemos el tubo, si quieres lo puedes usar, pero es mucho más cómodo estar con el agua hasta aquí que no medio ahogado. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos la inmersión. Para abajo. ¿Qué hacemos? Deshinchamos el chaleco. Empezamos a descender y aquí empieza a hacernos efecto la física. Empezamos a bajar. Cuando llegamos a la cota de 10 metros, si es que no está el fondo allí, todo el aire que llevamos dentro del chaleco, en el neopreno, etcétera, etcétera, como habéis visto, disminuye a la mitad. Por lo tanto, la flotabilidad va disminuyendo rápidamente. Si no hacemos nada, si no lo compensamos hinchando el chaleco, ¿qué pasará? Que nos daremos contra el fondo. Por lo tanto, tenemos que ir, a medida que descendemos, ir hinchando el chaleco para ir frenando de manera que cuando lleguemos cerca del fondo, nos paremos y no nos estampemos contra los pobres. ¿Sí? Contra los pobres animalitos del fondo. Muy bien. Tenemos ya una flotabilidad neutra conseguida. Empezamos nuestra inmersión. A medida que vamos disminuyendo la presión de la botella, vamos gastando aire, vamos eliminando peso y por lo tanto tenemos que irlo compensando deshinchando el chaleco, porque vamos ganando flotabilidad, tenemos menos peso. Llegamos a la reserva, tenemos que ascender. Obviamente, al ascenso tenemos que hacer exactamente lo contrario que en el descenso. Tenemos que ir soltando aire, porque si no, otra vez la física nos va a hacer que en cuanto subamos, aumente el volumen del chaleco y nos vayamos para arriba. Bien, lo de el chaleco no es un ascensor es una frase que a mí me encanta y es verdad. Si tú tienes una flotabilidad neutra para subir, no necesitas nada más que tus patitas. Darle un poquito a tus aletas y enseguida la presión disminuirá y enseguida el volumen aumentará y conseguirás una flotabilidad positiva. ¿De acuerdo? Es entonces cuando tienes que empezar a deshinchar el chaleco. Pero no hinchar el chaleco para subir y luego deshinchar. Una buena flotabilidad es manejar cuanto menos posible el chaleco. Hincharlo y deshincharlo lo mínimo. Con eso que hemos conseguido, como decíamos al principio, pues estar más cómodos, más a gusto y también de paso consumir menos. Porque el chaleco, si lo estás hinchando y deshinchando, consume mucho. ¿De acuerdo? El chaleco siempre hay que hincharlo y deshincharlo poquito a poco. No vais, hombre, si vais como una flecha hacia el fondo y queréis pararos, entonces sí. Pero si hay tiempo, poquito a poco. Y tener en cuenta que tiene inercia. No le deis chas al hinchador. No pasa nada. Y al segundo siguiente, chas. Otra vez y no pasa nada y chas. No, darle tiempo. Y si hace falta, con las patitas, como digo, dais un poquito de aletazos y os podéis frenar, por ejemplo, en el descenso. ¿De acuerdo? Muy importante también, saber dónde tenéis las cosas. Los alumnos cuando empiezan se confunden, les dices que hinchen el chaleco, te agarran el manómetro, no saben dónde están las cosas. Es normal, pero lo que sí es oportuno es irse, como si diéramos, chequeando de vez en cuando para saber dónde están las cosas, el mando, la tráquea, etcétera, etcétera. Y acostumbrarse a cómo funciona mi chaleco. No solamente dónde están las cosas, sino cuál es el botón que tengo que apretar. No aprietes el botón de hinchado cuando tienes que apretar el de deshinchado, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuánto lastre me pongo? Pues el suficiente para no ir ni muy lastrado, que entonces adoptarás esta posición clásica de gente que va muy lastrada, que va, como si dijéramos, intentando no hundirse. Parte de la energía que utiliza es para no hundirse, para mantenerse flotando, o si tienes poco, obviamente estarás constantemente intentando sumergirse. Hay que conseguir
un lastrado perfecto para poder adoptar una postura en horizontal. Por supuesto, bucear con la cantidad de lastre adecuado nos permite hinchar el chaleco lo mínimo. Cuanto menos hinchamos el chaleco, menos diferencias notaremos al subir o bajar. Es decir, las diferencias de presión nos afectarán menos a nivel del chaleco, puesto que tiene menos volumen. No es lo mismo ir con un chaleco con 10 litros, bueno, 10 litros es una barbaridad, pero con muchos litros dentro del chaleco, que ir con el chaleco con pocos litros, porque la presión afectará mucho. Si fuéramos con 10 litros a los 10 metros, pues tendríamos 5 solamente, y a la inversa al ascenso. ¿De acuerdo? Y luego, muy importante, que cuanto más hinchemos el chaleco, más aire llevemos, más nos va a variar la posición que vamos a adoptar en el agua, que también es muy importante. La distribución del lastre para mí es muy importante también. Yo soy muy tiquismiquis a la hora de ponerme el equipo y el lastre sobre todo. Afortunadamente hoy en día tenemos multitud de sistemas para repartir el lastre. No llevarlo única y exclusivamente en el cinturón. Tenemos los bolsillos de lastre del chaleco, tenemos tobilleras, tenemos incluso bolsillos para poner en la botella. De manera que distribuyendo el lastre consigamos también un buen trimado y podamos ir en una posición correcta. Como digo aquí, yo soy partidario de distribuir el lastre por lo menos en 2 sistemas. El cinturón es el clásico, desde luego, el que lleva todo el mundo. Pero además del cinturón, ponerlo en los bolsillos del chaleco o en los bolsillos del chaleco y unas tobilleras, algo que no tengas todo, como si dijéramos, todos los huevos puestos en la misma cesta, porque ya sabes lo que pasa si se te cae la cesta, que se te van a romper todos los huevos. Y si tuvieras una emergencia, obviamente, si tienes que soltar todo el lastre y lo llevas todo en el cinturón, va a ser excesivo. A lo mejor si llevas 8 kilos de lastre, por ejemplo, y llevas 6 y 2 en el chaleco, pues siempre es mejor soltar solo 6 que no soltar 8 de golpe. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante. Cuando hacemos deportes como de equilibrio, pues como por ejemplo, que requieren un equilibrio, como por ejemplo el esquí y esas cosas, sabéis que es importante que nuestro centro de gravedad no se escape mucho fuera de nosotros, porque si la inercia no nos mantiene, nos acabaremos cayendo. ¿De acuerdo? Vale, el centro de gravedad aproximadamente, dependiendo de cada uno, pues aproximadamente está a la altura del ombligo. Pero en el agua lo que nos interesa es el centro de flotación. Y el centro de flotación está aproximadamente debajo del esternón, donde está el apéndice sifoides, al final del esternón. ¿Y por qué está un poquito más arriba que el centro de gravedad? Muy sencillo, porque hasta aquí están los pulmones, que los pulmones siempre nos van a dar flotabilidad, incluso cuando los tenemos deshinchados, cuando hemos expirado el aire. ¿De acuerdo? Por eso, con este dibujo, cuando hacemos la plancha, estamos en la piscina, si tenemos los brazos metidos en el agua, en posición hacia abajo, estamos mucho más incómodos. Pero cuando hacemos la plancha con los brazos hacia arriba, pues nos mantenemos mucho más a gusto. ¿Cómo se altera el centro de flotación? Bien, esto es muy... Y vamos a ver, no sé si os habéis parado a pensar que lo que nos da flotabilidad, que es principalmente el traje, lo tenemos repartido por todo el organismo. Es decir, llevamos un 7 milímetros, llevamos manga larga, llevamos guantes, llevamos pantalón largo. O sea que el neopreno está muy repartido. Me diréis, bueno, ¿y si me pongo un traje corto? Vale, si te pones un traje corto, nadie se pone un traje corto de 7 milímetros.
se pone un traje corto porque hace calor, el agua está caliente, y entonces uno se pone uno de 3 milímetros. Y uno de 3 milímetros afecta mucho menos la flotabilidad que uno de 7. Por lo tanto, la diferencia es mucho menor. Pero si me pongo uno de 7, tendré flotabilidad por todo el organismo, desde las muñecas hasta los tobillos e incluso más allá. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, lo que pesa, que es la botella y el lastre, están muy concentrados. Es decir, si pongo, como les decía antes, todo el lastre en el cinturón, todo el lastre lo tengo en un solo sitio. Mientras que si lo reparto, por ejemplo, subo el lastre un poquito más arriba y lo pongo en los bolsillos del chaleco, esto me va a modificar dónde tengo el lastre, me va a hacer una mejor, se va a acercar más al centro de flotación y voy a estar mucho más cómodo. Puedo adoptar una postura horizontal mucho más fácil. ¿De acuerdo? La botella igual. De acuerdo, Juan, perdona un segundito, mira, porque viene al hilo, hay una pregunta que nos dice Alicia y es, ¿cómo recomiendas repartir los pesos en el cinturón? Por ejemplo, 3. 3 kilos. Jolín, podías haber puesto otra cifra. Bueno, vamos a ver. O 3 pastillas. Sí, vamos a ver. El problema es cuando vas a bucear o quieres bucear con un número impar de kilos. En los centros de buceo, en los barcos y todas esas cosas, generalmente hay pastillas de 2 kilos. Si hay de 1 kilo y suficientes para todos, te puedes dar con un canto en los dientes. Lo habitual es que la gente se tenga que pelear por el lastre, por las piezas pequeñas. Entonces, si tú quieres bucear con 3 kilos, yo lo que te diría es que optes por bucear con 4. Y te pongas, por ejemplo, 2 en el cinturón, 1 a cada lado. Ya te he dicho que soy muy tiquismiquis a la hora de... Y luego os explicaré una cosa más. Muy tiquismiquis a la hora de ponerme el lastre, y otros 2 kilos los pondría 1 y 1 en cada bolsillo del chaleco. Si no tienes bolsillo del chaleco, bueno, 4 kilos no es mucho. 1 y 2 también podría ser, pero ten en cuenta que si te pones 2 kilos a un lado y 1 kilo al otro, puede que vayas un poquito escorada durante toda la inmersión. Y eso puede ser bastante incómodo. ¿Está bien? Ok. A ver, es que la pregunta viene un poco porque cuando he buceado, que yo soy muy nueva, o sea, cuando he buceado he visto con gente que llevaba 3 pesos de 2 kilos y había gente que se lo ponía en la barriga y los otros 2 a los lados, había gente que se lo ponía en la espalda y los otros 2 a los lados, y había gente que lo distribuía de manera... vamos a decir así. Dices cómo distribuye en el dentro cinturón. del cinto, como... Sí. Bien, vale. Yo siempre llevo el lastre en la barriga, como has dicho. Te diré por qué. Porque el 90% del tiempo, mientras estemos en inmersión, vamos a estar en posición horizontal. Por lo tanto, si yo me pongo el peso en los riñones, en la espalda, ¿qué va a pasar? Que la tendencia es que yo haga esto. El centro de gravedad se me sube y el centro de flotación se ve alterado por eso. Mientras que si yo me los pongo aquí abajo, es decir, en la tripa, estoy mucho más compensado. Es cierto que voltearme me costará, pero ¿cuántas veces en una inmersión te pones mirando boca arriba? Es raro, ¿comprendes? Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, con mi lastre, es ponerme todo el peso lo más cerca posible de la hebilla y mantenerlo ahí. Los plomos que pongo también en el chaleco, los 2 chalecos que tengo, tienen bolsillos para el lastre y me los pongo delante. Entonces, cuando voy en posición horizontal, voy muy cómodo. Ahora, de todas maneras, te voy a contar unas cuantas cosas más que se puede hacer para estar cómodo con respecto al lastre. Porque
Como sabes, cuanto más neopreno nos ponemos, más lastre necesitamos. Y a veces es que realmente dices, ¿dónde meto tanto lastre? Hay sistemas que mejoran la comodidad en ese sentido. Vale, y otra pregunta más, Juan, de un tal Luis Gorricho, que no sabe nadie quién es, que dice que puesto que los dos elementos que estás comentando más importantes en cuanto a la flotabilidad son el traje y el chaleco y van a influir muy mucho sobre nuestro buceo, ¿cuál recomendarías tú en primer lugar para la compra como material propio? ¿El chaleco o el traje? O el traje. Yo recomendaría el traje. Primero porque me da menos asquito ponerme un chaleco que ponerme un traje que esté de alquiler. Aunque a veces lo he hecho, sobre todo cuando voy con vosotros a la piscina en Pamplona y tal. Pero prefiero tener mi traje. Lo ideal, todos sabemos, es comprarte el equipo entero, menos la botella, pero no siempre es posible. Entonces, tienes que ir poquito a poco. Lo que pasa es que, Luis, la pregunta de qué te comprarías primero es como, tú sabes eso de que van 10 españoles a un bar y cada uno pide un café de una manera diferente. Un cortado, uno solo, uno con hielo, un manchado, no sé qué. Pues si tú le preguntas a 10 buceadores, ¿qué se comprarían primero? Seguro que los 10 buceadores te dicen una cosa diferente. Yo, de todas maneras, antes de comprarme el traje o comprarme el chaleco, me compraría el ordenador. ¿Alguien tiene...? No influye en la flotabilidad. ¿Eh? Que no influye en la flotabilidad. No influye en la flotabilidad, pero influye en la seguridad. Aquí, con esto, tú tienes el dominio de la situación. Y si te toca un compañero que está un poco pirado y hace cosas raras, tú ves lo que está haciendo, ves cómo te está indicando aquí el ordenador las cosas, y dices, yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, o nos vamos para arriba, o tú sigue haciendo locuras, pero yo no te acompaño. A mí me ha pasado. En concreto en Ibiza. En Ibiza, una de las veces que he estado, me tocó un compañero francés que cuando estábamos haciendo la parada con 50 bares, el tío cogía y de repente se bajaba a 20 metros. Y encima me hacía así, ven. Y digo, tú estás loco. Estabas haciendo la parada y de repente te bajas. No, es que he visto no sé qué. Un pirado, pero mucho cuidado. ¿Algo más? Nada más, puedes seguir. Vale, entonces, efectivamente, el chaleco nos da flotación, pero la flotación es una flotación muy limitada, es decir, no es como el neopreno que está en todas partes. Y si nosotros forzamos con lastre, poniéndolo abajo, y cuanto más abajo, acordaros, chicos, que nosotros no tenemos caderas, y si no nos abrochamos bien el cinturón de plomos, al final se nos acaba escurriendo y se nos queda muy abajo. Cuanto más abajo vaya el lastre, nos hará más este juego de fuerzas que hace aquí. Es decir, el lastre más abajo, el chaleco más arriba con su flotabilidad, y acabaremos yendo así, que es completamente contrario a lo que queremos, que es ir completamente horizontales. En cambio, si cogemos y nos ponemos bien justo el chaleco, el cinturón de plomos para que no se mueva, ponemos algo de lastre en el chaleco que va a ir más arriba y, como he dicho, vamos con el lastre justo y echamos poco el chaleco, estas dos fuerzas esta fuerza será mínima y esta fuerza estará un poquito más arriba en el centro de flotación y nosotros nos podremos mover con total libertad. ¿Me explico? Uh-huh. No sé, esto de no ver a la gente es un poco raro. Bueno, aparte de todo, meter 8 o
o más kilos en el cinturón es una verdadera barbaridad para nuestros pobres riñones, para nuestra pobre columna. Por eso también, ese es otro motivo para el cual tienes que repartir el peso en el lastre en los diferentes sitios. Como digo, lo que más lo más importante es los bolsillos. Pero sin embargo, que no tienes un chaleco con bolsillos de lastre, bueno, tienes otras cosas que también te pueden ayudar a la comodidad. El buceo, pues sí, hay que tener en cuenta la seguridad, hay que tener en cuenta la diversión que vas a hacer, pero también es muy importante la comodidad. Y entonces hay varios sistemas. Por ejemplo, los bolsillos, los cinturones de lastre con bolsillos. Estos son comodísimos. Tú metes ahí el lastre que quieras, eso sí que no se mueve, es decir, pastillas de plomo no se van a mover, puesto que estos bolsillos están compartimentados y hay unos incluso que son de neopreno, que son mulliditos y a la hora de ponértelos y a la hora de soportar el peso es muchísimo más cómodo. Con lo que comentábamos un poquito antes, que hay sistemas, pues este es un muy, muy buen sistema. Otro sistema es llevar el lastre en un arnés. Los que habéis buceado conmigo en el Cantábrico sabéis que yo llevo un sistema así. Este no es un sistema para botella, porque no tiene aquí zafado rápido. El mío sí. Este es un sistema para pesca y además veis que lleva un plomo grande en la espalda, que lo utilizan los pescadores para aplanarse en el fondo y estar pescando a la espera. Mi arnés lleva solamente plomos aquí, parte de delante. Yo puedo llevar el cinturón suelto, pero como el lastre va sujeto por los hombros, no me estorba, o sea, no me aprieta en la cintura. Cuando me pongo horizontal, no me aprieta los riñones. Es un sistema muy cómodo, ¿de acuerdo? Es un poco peculiar si quieres, pero yo, desde que lo probé, estoy encantado. Y cuando tengo que usar otro sistema, pues afortunadamente suele ser en sitios cuando me voy de viaje, que el agua está más caliente y no me tengo que poner tanto plomo como me tengo que poner en el Cantábrico. Y lo que sí hago siempre, que os he dicho que soy muy tiquismiquis con el plomo, es llevarme estas cosas. Estos son unos frenos para las pastillas de plomo. Si yo le pongo esto a la pastilla de plomo, el plomo ya no se mueve, porque esto hace que el cinturón de nylon se quede frenado. Esto no abulta nada, no pesa nada, no cuesta nada. Yo me lo llevo siempre. Bueno, yo en realidad me llevo hasta mi cinturón, porque es un cinturón muy vistoso y entonces cuando se mezclan todos los cinturones lo veo enseguida. Y veo mis frenos de las pastillas de esto y lo localizo enseguida. Pero yo sé que mis plomos, desde el primer día que los monto en el barco o en el sitio donde estoy buceando, van a estar ahí y no se van a mover un ápice, con lo cual me siento muy, muy cómodo. Juan, perdona, otra pregunta que nos hace Fermín. Dice, con traje seco para controlar la flotabilidad, ¿qué es más recomendable? ¿Controlarla con el chaleco o con el traje seco? Bien. Como he dicho antes, meternos en el traje seco da para otra charla, pero bueno, ya que lo pregunta, la flotabilidad hay que controlarla con el chaleco. El traje seco tienes que meter la mínima cantidad de aire para que te produzca el aislamiento necesario, pero no el chaleco, digo, el traje seco no está para darte flotabilidad. Si realmente fuera esa su función, aparte de protegernos del frío, no llevaríamos chaleco. Y todos los que buceamos con traje seco, buceamos con traje seco y chaleco. Pues dos razones fundamentales. Primero, ¿qué pasa si confías tu flotabilidad en el traje seco y de repente pues se rompe un manguito o se abre o lo que sea? Ya no tendrías flotabilidad. Y en segundo lugar, que si
controlar la flotabilidad con el traje seco en superficie es incomodísimo. ¿Por qué? Porque el aire se te va a ir todo a los hombros y al cuello y vas a estar como el muñeco de Michelin completamente agobiado. Mientras que con el chaleco estás en superficie normal, hombre, hay algo de aire, lógicamente se te va a los hombros. Cuando te pones la primera vez en el agua con un traje seco notas esa sensación rara de que tienes las piernas comprimidas y el pecho no. Pero bueno, si solamente controlas la flotabilidad con el traje seco, no es buena idea. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ajuste de la cantidad de lastre. ¿Cuánto lastre me tengo que poner? Vale. Puedo hacer 3 cosas. Una prueba de flotabilidad en superficie. Puedo utilizar la guía para el lastrado que os voy a enseñar ahora, que es la de PADI, o puedo ir a mi libro de buceo y decir, a ver, el año pasado que buceé con mi espléndido traje de 7 milímetros, ¿cuánto lastre me puse? Para eso está el libro de buceo, para registrar las inmersiones y si quieres además, yo os lo aconsejo, poned algunas notas al margen de lo que has utilizado en otras inmersiones. Yo, por ejemplo, cuando voy al rojo o a algún mar tropical con un 3 milímetros que tengo, que ya está hecho un asco, pero le tengo mucho cariño, que no da ninguna flotabilidad, yo sé que con botella de aluminio, con 4 kilos, estoy fenomenal. Y entonces me puse el primer día una marca que significa 2+2. 2+2 es 2 en el cinturón y 2 en el chaleco, 1 kilo a cada lado. Y yo sé que cada vez que buceo con botella de aluminio y con mi traje de 3 milímetros, que está hecho un asco, necesito 4 kilos de lastre. Bueno, bien, pues imaginaros eso, lo que acabo de decir, que vas al Mar Rojo, es tu primer viaje al Mar Rojo y de repente te viene ahí el del barco y te enseña, dice, esa es tu botella y resulta que es una botella de aluminio y tú nunca has buceado con una botella de aluminio. Y encima llevas un flamante traje nuevo que tampoco has utilizado, un 3 milímetros, porque no lo has necesitado en el Cantábrico y aquí sí, porque el agua está más caliente. Entonces, ¿qué haces? Pues vas a la guía del lastrado, que es tal cual, luego si queréis os lo pasamos, que es la que da PADI, y te dice, un monopieza de 3 milímetros, añádete del lastre un 5% del peso corporal. ¿Vale? Es ya por lo menos un dato sobre el que basarte. Mi consejo es que te pongas más lastre, 1 o 2 kilos. Aparte de todo, los que habéis viajado lo sabéis, la primera inmersión siempre es de chequeo. Y la inmersión de chequeo está para comprobar, entre otras cosas, que todo funciona bien, que tú te encuentras bien, que ya te has recuperado del viaje de ida y para controlar la flotabilidad. Y puedes hacer las pruebas de flotabilidad que quieras porque es una inmersión, eso, de chequeo. Eso para no ir donde el tío que te va a dar el lastre y quedarte así con cara de memo sin decirle qué es lo que necesitas. Y le contestas así muy chulo, el 5% de mi peso corporal. ¿Tienes por ahí alguna báscula? Y ya le rompes los esquemas. ¿Os acordáis de cómo se hacía la prueba de flotabilidad? Pues nosotros nos ponemos el equipo, nos tiramos al agua, PADI dice en una zona suficientemente profunda, sí, porque como hagas pie, olvídate de hacer la prueba, te mantienes con el chaleco deshinchado y los pulmones llenos en superficie y quietecito. Cuidado, porque esta es una manía que lo tenemos, que no nos damos cuenta de darle las aletas y eso nos está haciendo un impulso hacia arriba. Quietecito y con los pulmones llenos y el chaleco deshinchado, el agua te tendría que llegar aproximadamente a los ojos. Cuando expiras, te tienes que hundir lentamente. ¿Qué es lentamente? Pues una cosa normal. Si te hundes como una piedra, es que vas sobre el estrado. Si te hundes demasiado despacio, es que vas corto de lastre. ¿De acuerdo? Pero cuidado,
que es posible que haya sitios en los cuales necesitas un poquito más de lastre para bajar más rápido. Como por ejemplo en algunas inmersiones en las cuales estás buceando en corriente, tienes que llegar a un punto determinado y si no bajas suficientemente rápido, pues no llegas al punto. Pero bueno, eso ya es hilar más fino. Pero en principio, esa es una prueba de flotabilidad. Lo mejor, si la haces al final de la inmersión. ¿Por qué? Porque al final de la inmersión ya tenemos la botella vacía o por lo menos en reserva. Y entonces afinarás mucho más la cantidad de lastre teniendo la botella vacía. ¿De acuerdo? Es la inmersión de chequeo. Puedes hacer las pruebas que quieras, antes, durante y después. Tranquilos, llegas al barco, te viene a recoger la neumática y el barquero te dice, subir, digo, espera un momentito. Y con tu botella vacía vuelves a hacer otra prueba de flotabilidad a ver cómo responde en ese momento tu equipo. Bien, ya sabéis que, como habéis visto antes, la densidad del agua salada y el agua dulce es diferente. Hay diferencias según tu peso corporal, la cantidad de kilos que tienes que ponerte en el agua de mar, que es más densa, con respecto al agua dulce. Aprovecho para recordaros que va todos los años a Panticosa. Luis Gorricho es el mayor experto en buceo bajo el hielo. De hecho, nació en la última glaciación y ahí entonces no había posibilidad de bucear si no era bajo el hielo. Por lo tanto, queréis aprender a bucear bajo el hielo, ir con Luis Gorricho. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo tengo que hacer un control de flotabilidad? ¿Todas las veces que me pongo el equipo y voy al agua? No. Cuando cambio algo del equipo que vaya a modificar mi flotabilidad. Como hemos dicho, que estés acostumbrado a bucear con botella de acero y te den una de aluminio. Cuidado con las botellas de acero, que puede haber, si no me equivoco mal, Luis, si no, corrígeme, puede haber hasta 3 kilos de diferencia entre una botella lastrada y una botella no lastrada. Eso es mucha diferencia de... Sí, la hay. Mucha botella diferencia de peso. Sí, una botella de 12 litros. Hay botellas de 12 litros que escasamente pesan 17 kilos y las hay que pesan 25 kilos. La misma más diferencia de la que he dicho. Eso es cuestión de ir, antes de montar el equipo, un poquito a ojo de buen cubero, notar lo que pesa la botella. Muy bien, cada vez que se bucea en un entorno nuevo, agua salada, como hemos dicho, agua dulce. Un ejemplo clásico, lo de Panticosa. Otro ejemplo que te vuelve loco, por ejemplo, si te vas a bucear a México, a la Ribera Maya. La Ribera Maya se bucea tanto en cenotes, agua dulce, como en el Caribe, agua salada. Y además los puñeteros de ellos te ponen un día cenotes, un día Caribe, un día cenotes y un día Caribe. Y te armas un lío tremendo con el lastre. Si no tienes un sistema cómodo, como pueden ser los bolsillos de lastre, o el cinturón de bolsillos o algún otro sistema, o vas sobrelastrado en agua dulce o falta de lastre en el agua salada. ¿De acuerdo? Esos son el típico claro que te vuelven loco. Y luego, si no has buceado últimamente, cambios en la condición física. Por ejemplo, has estado malito y has adelgazado. O te has pasado con la operación bikini. O no has hecho lo que os he dicho antes, de apuntar en el libro de buceo cuánto lastre llevaste la última vez, llevas un año sin bucear, y dices, ¿y con mis 7 milímetros cuánto llevaba? No me acuerdo. Pues hacer la comprobación del lastre otra vez. Y, desde luego, tras este confinamiento, porque con tantas visitas al frigo, todos vamos a acabar hechos unos colodros. Bien, finalmente, la última parte del equipo y la más importante, el cuerpo. Para los que os acordéis de quién era el cuerpo, aquí tenéis una foto. Bien, como hemos visto en la imagen de la densidad, el cuerpo humano tiene un 0,95 litro, es decir, es menos denso que el agua y por lo tanto flotamos, afortunadamente. Bien. ¿Os acordáis que decía Paddy que si buceas con un 3 milímetros le pongas
un 5% de nuestro peso añadido del lastre? Pues fíjate, yo digo que se necesita aproximadamente un 5% de nuestro peso solamente para compensar esta flotabilidad. Si además le añadimos un 3 milímetros, pues eso decía, poneros un poco más, 1 o 2 kilos más, porque lo que pone Paddy para mi gusto es escaso. ¿De acuerdo? Y luego, acordaros de nuestro segundo chaleco, que es el pulmón, o los pulmones, que tenemos 2. Bien. La respiración. Y ahora vamos ya a afinar la flotabilidad como a mí me gusta. Con el chaleco vamos a ir controlándolo, pero ya para ser auténticamente peces, para quedarnos quietos en un sitio, como si estuviéramos anclados al fondo, anclados al fondo no, queda poco. Pegados al horizonte, es ya con la respiración. Aquí tenemos más o menos capacidad pulmonar. Pelp, el nadador, tiene 8 litros de capacidad. Imaginaros de capacidad pulmonar. Imaginaos la flotabilidad que es eso. Bien. Aquí tenéis cómo se respira habitualmente. Generalmente utilizamos muy poquito de nuestra capacidad pulmonar entre estas 2 líneas, pero las diferencias pueden ser muy, muy grandes. Y según la cantidad de litros que metamos en nuestros pulmones o expulsemos, nuestra flotabilidad va a variar en consonancia. Muy bien. ¿Cómo respiramos en tierra? ¿Alguien se ha fijado? Lo voy a hacer exagerado. Es lo que pone en este gráfico. La pausa la hago cuando tengo los pulmones vacíos. ¿Qué pasa si respiro así debajo del agua? Imaginaros, consigo una flotabilidad neutra con los pulmones vacíos. Inspiro, gano flotabilidad y me voy para arriba. Malo. ¿Os acordáis de la primera clase de Open Water que os dijeron? No aguantéis la respiración, no aguantéis la respiración, porque efectivamente si aguantas la respiración y subes, puedes tener un problema pulmonar, una sobrepresión pulmonar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a hacer la respiración al revés debajo del agua. Es decir, en la pausa la hago con los pulmones llenos. ¿Cómo afecta eso a mi flotabilidad? Pues de la siguiente manera. Mantengo la flotabilidad mientras tengo los pulmones llenos, expiro, inspiro, vuelvo a recuperar mi flotabilidad y sigo un ratito. Expiro, inspiro y vuelvo. Mientras me mantenga a la misma cota o descienda, no hay peligro de sobrepresión pulmonar. El problema es cuando retengo el aire y asciendo. Disminuye la presión, aumenta el volumen, los pulmones pueden hacer plazo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la manera para ya afinar al máximo la flotabilidad. Aparte de que no necesitas siempre llenar los pulmones a la misma. Es decir, si necesitas un poquito menos de flotabilidad, pues inspiras un poquito menos o un poquito más, dependiendo. Cuando te quieres quedar a ver algo quieto parado, pues yo que sé, un nudibranquio o cualquier otra cosa pequeñita y tal, aguantas la respiración, mantienes la flotabilidad y luego te apartas y ya sigues respirando. ¿De acuerdo? El ajuste se hace con la respiración, pero, muy importante, respira lento y profundamente. No me hagas respiraciones superficiales, porque eso lo único que vas a conseguir es retener carbónico, es decir, CO2. Y entonces saldrás del agua y te dolerá la cabeza, porque no has respirado bien. Ok. Bien. 2 ventajas más por las cuales conviene hacer estas pequeñas apneas. Estas mantener un poquito la respiración. Primero, por las fotos. La foto que está aquí a la izquierda me la hizo Javier, un amiguete, en Maldivas,
Y cuando salimos del agua me dice, te he pillado. Digo, ¿me has pillado? ¿Me has cogido en fotos? Sí, ya la verás cuando estemos en el barco. Y muy puñetero me dice, he conseguido pillarte respirando. Digo, también es verdad. Dámela que me puede servir para algo. En las fotos hay que salir sin burbujas, que queda mucho más bonito. ¿De acuerdo? No salgas ahí con todas las burbujas, que es más, incluso si no se ven burbujas en toda la foto, mejor que mejor. Queda mucho más bonito, ¿verdad, Luis? Verdad verdadera. Verdad verdadera. Bien, y otra cosa, a los peces les asustan las burbujas. Si estás un ratito sin respirar, es muy posible que se te acerquen los pececitos y puedas estar disfrutando de su compañía más cerca. Esta otra foto me la hizo otra amiga en Maldivas también, que se llama Charo Gertrudis, y la verdad es que me gusta mucho esta foto. Y es curioso, porque esta es una manta del Índico, de las de Maldivas, que no les gustan nada las burbujas. Sin embargo, a las mantas del Pacífico sí que les gustan las burbujas. Incluso te pasan por encima y les echan las burbujas en la tripita y se ve que les hacen cosquillas. Bien, con el chaleco y con la respiración ya hemos sido capaces de ser peces. Pero los peces se mueven. No vamos a estar toda la inmersión en el mismo sitio, sino que tenemos que desplazarnos. Y para eso tenemos que adoptar, como he dicho, la postura mejor, que es completamente horizontal. Esto nos hace que el aleteo sea mucho más eficaz. Ofrecemos mucho menos resistencia. Si ofrecemos mucha menos resistencia, nos agotamos menos, consumimos menos energía, consumimos menos aire, podemos estar más tiempo en el fondo. Los peces rápidos, como el pez espada, el pez vela, los atunes, etcétera, saben que su forma es buena porque ofrecen muy poquita resistencia. Nos ayuda también a mantenernos alejados del fondo. Si vamos como iban los buceadores que han aparecido antes, así, pues es posible que en algún momento le demos con las aletas al fondo. Mal, es lo que llama Paddy el proyecto Aware, ¿de acuerdo? Y el horizontal, con todo lo que hemos dicho, al final es aumentar nuestra comodidad debajo del agua. Si aumenta nuestra comodidad debajo del agua, aumenta nuestra seguridad, aumenta nuestra sensación de encontrarse bien y eso pues es como el zen, o sea, el encontrarse muy a gusto en el agua. Y a mí es una de las cosas que más me gusta. Aparte de ver la vida marina, es una de las cosas que más me gusta. Es como un poco... Bueno, entonces, la postura hidrodinámica. Evita ir sobre el lastrado para que no te pase lo que hemos dicho. Que vayas ofreciendo resistencia. Bucea, por lo tanto, lo más horizontal que puedas. Esas expiraciones que os he dicho, que hacen así y luego así, las puedes también compensar con un pequeño aleteo. Es decir, haces un poquito de aleteo, ejerces resistencia un poquito en el agua y te mantienes al mismo nivel, aunque estés expirando. Son 1 segundo, 2 segundos. No necesitas más para expirar e inspirar. Y muy importante, no seas un arbolito de Navidad que vayas con todas las cosas colgando. Mete las cosas en los bolsillos del chaleco, recógelos, no lo lleves todo ahí de cualquier manera. Bien, aquí os pongo 3 ejemplos de lo que no hay que hacer y 2 ejemplos de lo que sí hay que hacer. El primer ejemplo que no hay que hacer, ya os he dicho, recoger todo. No llevéis los latiguillos arrastrando y esas cosas, porque no es bonito y, como digo, pues puede hacer daño al medio ambiente. Si estás en el fondo y estás con flotabilidad neutra, sencillamente estás un poquito apartado del fondo, con que des un par de aletadas, ya estás yéndote para arriba y la física hará el resto. Y solo te tendrás que preocupar en deshinchar el chaleco para frenar tu subida. Una vez más, acordarnos de ir horizontal para presentar la menor resistencia posible y que nuestro avance sea lo más limpio posible. Y los 2 ejemplos de lo que hay que hacer es este
Y este señor, jolín, qué bien bucea este señor, ¿no? Me gusta. Bueno, finalizamos, chicos. ¿Y por qué saco aquí a este señor que se llama, como veis, Tomás Hernando Orena? Bueno, pues Tomás Hernando Orena fue mi primer instructor hace muchos, muchos años. Y yo, al igual que el resto de los instructores que me han enseñado algo sobre buceo, Luis está aquí presente, que es uno de ellos, o cualquier persona que me ha enseñado algo sobre la mar, bien sea debajo o por encima del agua, les tengo mucho cariño. Pero claro, a Tomás le tengo un cariño especial porque fue mi primer instructor, el que me metió en este del lío del buceo. Y Tomás siempre decía esta frase que he escrito ahí: a bucear se aprende buceando. Es decir, lo que yo os he dicho aquí es pura teoría. Lo que tenéis que hacer es, en cuanto nos dejen, coger vuestros equipos, si no tenéis los alquiláis, y os vais al agua. Y ponéis en práctica, si estas cosas que os he contado os han parecido lógicas, os han parecido bien, las ponéis en práctica. Si es que no las poníais en práctica ya, que es muy posible porque por la gente que he visto que se había apuntado, había, como he dicho, muy buen nivel. Y lo experimentáis. Y decís, pues sí, pues me funciona. Pues no, este tío es un bobo y no sabe de lo que está hablando. Pero a mí me funciona. Y los que hayan buceado conmigo, pues saben que tengo una flotabilidad pues bastante pasable. Y hemos terminado, chicos, y a pesar de que los Minions dicen que no hagáis preguntas, si queréis hacer alguna pregunta más, yo encantado de responderlos. Yo o cualquiera de los instructores que estamos por aquí, que estamos 4, que yo sepa, ¿no, Luis? Sí. 5, con Marimar, perdona, Marimar. Oye, Juan, perfecto, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y nada, comentar a todos que la próxima semana, a esta misma hora, continuaremos. La próxima semana tenemos otra charla que esperemos también sea de vuestro interés, que es acerca de lo que sería el medio marino y la biología marina. Creo que es también muy interesante, creo que también nos puede resultar muy atractiva y confío que poderos veros otra vez por aquí. Por supuesto, cualquier duda que tengáis, preguntar si queréis a modo particular o por correo, y os iremos resolviendo todas las dudas posibles que tengáis. Mientras tanto, cuidaros mucho e ir preparándoos, porque en cuanto que nos dejen, como dice Juan, hay que bucear todo lo que se puede y más. Muchas gracias a todos, de verdad, y un fuerte abrazo. Si puedo. Sí. ¿No? No. No quiere. No quiere tener voz. Tendrían que dar ellos. No, pero sí podrá ver a todos, ¿no? Ahora pueden reactivarlo ellos. Pero bueno. Ya está. Ahora sí, jefe. Muchas gracias. Quería hablar solo él. Nayara, sube un poco que parece que estás haciendo la prueba de flotación. Estás ahí medio Foto de Buceo Navarra. ¿Puedes hacer fotos de él? La cueva del delfín, ¿no? En Medas. Sí, ese es el Pero es delfín. del año anterior, no del que dijiste tú, del año anterior. Eso fue cuando fuiste mi compi. Bueno. Eso fue cuando fuiste mi compi. Cuando me diste el foco. Exactamente, es lo que te iba a decir, que ese foco que llevas en la mano es mío. Nunca se me olvidará. Me diste tu foco.
Bueno, Estáis silenciados. Si alguien quiere hablar, que se quite el micrófono. Podéis hablar, ¿eh? Podéis anular el micro si queréis. Quique, Arantxa, si queréis. Zuli, Iñaki. Muchas gracias, Juan, eres un pedazo profesor y ha estado muy interesante, la verdad que se ha hecho súper corta y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ver si nos El vemos, próximo a ver día si nos sin vemos pijama pronto para en que el te agua. veamos. ¿Tendréis información de primera mano de cuánto tiempo nos queda ya para ir a bucear? Sí, Luis, sí, ya tenemos ya. ¿tienes información de cuándo vamos a ir para bucear? Que sea en piscina, aunque sea en piscina. El lunes, ¿no? Nos dejan una hora. ¿No? Oye, si nos dejan ir a pasear, ¿cuál es el problema por bucear? Ninguno. ¿No? Digo, El yo más- desplazamiento que cuesta más de una hora. tenemos la morea aquí mismo, la balsa de la morea. Que ha dicho Bienvenidos. el presidente, como estaba haciéndolo, ¿no? Hablando de la desescalada a la vez que nosotros, no sé si ha dicho algo de que podremos empezar a hacer actividades, pero nos costará un poco, me parece. No sé, hay cosas que manteniendo una distancia y unas normas, he estado leyendo antes, no lo he terminado lo que han mandado. Debajo del agua el Debajo virus. del agua no hay ningún problema. Tú vas respirando de tu equipo, de tu regulador y incluso si es de alquiler, si está bien desinfectado y esas cosas, no hay absolutamente ningún problema. Es mucho más seguro que ir... Incluso se puede estar a menos de 2 metros, incluso. En el Debajo del agua, agua, compañero. en el agua te puedes dar hasta chuchones. si te quedas sin aire no comparte nadie. Para darnos un abrazo a la bañera. Eso. Hay que hacer un buen control de la gestión del aire. No quedarse Pero no te da sin nadie. aire porque vamos, entonces sí. Lo que puedes hacer para evitar que te cojan el octopus es darle unos lametones. Bueno, hay una serie de precauciones que dicen que hay que tomar con los equipos a partir de ahora. Hay que llevarlos cubiertos en el barco para que no se toquen unos con otros. Y bueno, yo qué sé, ya os iremos poniendo al día conforme nos vayan comentando. De todas formas, espero que podamos bucear pronto, pero que sepáis que lógicamente van a cambiar las condiciones. Habrá que respetar distancias, probablemente tengamos que ir en el barco con mascarillas. Yo mi sugerencia era muy fácil, que para qué llevar mascarillas si tenemos el regulador, pero bueno. Yo tengo una de neopreno, Luis, que uso en la moto. Claro. Sí. Yo también tengo una mascarilla para la moto con filtro, está muy bien. Sí. Pero bueno, esperemos que no dure mucho esto y ya podamos nuevamente volvernos a encontrar en el agua. A ver. Pero en seco, mantendremos en seco por lo menos las ganas. Bueno, la única ventaja que ha tenido todo este tiempo sin meternos en el agua es que cada vez está más caliente, eso sí. Sin duda. Hay que ser optimista. La tendremos caliente y, como dicen, llena de peces, ¿no? Sí. Vamos a ver delfines en la cala de los frailes. Hombre. Claro. A ver. Muy bien, chicos. Pues un placer. Y nada, continuamos en contacto. Muy bien. Vamos. Mayara, vete preparando para la próxima semana. Tengo todo preparado. Muy bien. ¿Ya has preparado la charla? Y Pachi, tú también, ¿eh? Yo no sé si empezará a trabajar ya esta semana o la que viene. No sé. Ay, ¿abrís el hotel, Pachi? No, todavía no. Pero sí que habrá que ir haciendo alguna cosa, limpiar cocinas, desinfectar. Bueno, entonces ahí tenemos un tajo serio entre habitaciones. Pero el martes a las 6 no tienes nada. A ver, ¿cómo andamos? Aquí no pasa nada, no te preocupes. Muy A ver bien. cómo lo montamos.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Vale. Bueno, cuadrilla, cuidaros todos. Gracias, igualmente. Vale. Bueno, agur. Gracias. Juan, muy bien, ¿eh? Muchas gracias.